Eres diabético y luego se te sube la glucosa y no sabes por qué. Te preguntas, ¿por qué se me subió si me porté igual que ayer? Ayer traía 100 y hoy traigo 120. Si hice prácticamente lo mismo. Bueno, quédate a ver el video porque te voy a platicar muchos de estos factores, además omisiones que puedes estar cometiendo. Entonces, ve el video hasta el final porque todos los puntos son importantes, pero sobre todo el último creo que puedes no estarlo tomando en cuenta. Entonces, a ver, si eres diabético y se te sube la glucosa, ¿qué factores pueden hacer que se te suba? Uno, obviamente el estrés físico, el estrés emocional, y ahorita vamos a platicar un poquito de cada uno de estos. Entonces, recuerda que soy médico, experto en nutrición clínica, dieta cetogénica, ayuno intermitente y diabetes. Entonces, te voy a dar toda la información con evidencia científica. Entonces, a ver, vamos a platicar un poquito cómo afecta el estrés emocional, porque muchas veces pensamos que que literal nuestros pensamientos no tienen nada que ver con lo que está pasando en nuestra salud. Y obviamente esto no es así. Hay un área que es la psiconeuroendocrinología. Nuestros pensamientos generan alteraciones en las hormonas. A todos ustedes les ha pasado que de repente estás dormido, tienes una pesadilla y entonces en la pesadilla empieza a latir más rápido tu corazón, empiezas a sudar, entonces hay una respuesta real del cuerpo y por ejemplo una de estas respuestas es liberación de adrenalina, liberación de cortisol. Estas hormonas se llaman hormonas de estrés y cuando estas hormonas se elevan, obviamente van a liberar glucosa a la sangre. Entonces, cuando tú estás estresado, preocupado, ansioso, tienes problemas en el trabajo, en la familia, etcétera, esto puede disparar la glucosa por el aumento de los niveles de adrenalina y cortisol. Es completamente normal y esperado. ¿Qué puedes hacer para controlar esto? Bueno, pues obviamente, uno, pues tomar psicoterapia. Dos, meditación. Tres, mindfulness. Entonces, busca opciones que te ayuden a estar más tranquilo y si no lo logras, pues también puedes acudir con tu médico, con tu psiquiatra, porque algunos medicamentos como los inhibidores de la recaptura de serotonina te pueden ayudar a estar un poquito más tranquilo y disminuir estas descargas de adrenalina y hormonas de estrés contrarreguladoras. Hay muchos estudios que hablan de esto, entonces pues lo puedes ver cómo el estrés sin duda altera la glucosa de forma importante. A ver, hay otro efecto que es el efecto Somogyi. El efecto Somogyi, a lo mejor te ha pasado que amaneces con la glucosa muy alta. Esto es un efecto de rebote de la hipoglucemia. Por ejemplo, tu glucosa está en cierto nivel, durante la noche vamos ayunando y empieza a bajar. Pero cuando baja más de lo normal, ¿qué hace tu cuerpo? La trata de subir. ¿Cómo la sube? Con las mismas hormonas. Glucagón, hormona de crecimiento, cortisol, adrenalina. Estas hormonas de estrés vuelven a disparar la glucosa hacia arriba y obviamente al subir esta glucosa, pues vuelves a estar bien, pero esa subidita puede ser la glucosa más alta del día. Entonces, este es un efecto común en los diabéticos. No te estreses y no te preocupes si durante el día haces las cosas muy bien, es una hiperglucemia de rebote. Cuando tienes que preocuparte, cuando estas glucosas en la mañana amanecen muy altas y si durante el día estás comiendo muchos carbohidratos y no tienes buen control. Recuerda que lo importante no son los picos de glucosa, no son las subidas y las bajadas, sino que la mantengas establemente baja durante todo el día. Entonces, ¿a qué voy? Por ejemplo, muchas personas, y siempre se los platico, se espantan de, Doc, es que tengo un pico de glucosa de 170. No pasa nada, un pico no pasa nada. Lo malo es tenerla en 170 todo el tiempo, ¿sí me entienden? Entonces, si tu glucosa está en 100, 100 y tienes un pico, que es normal, y vuelve a bajar, no tienes mayor problema. Solamente mantente estable. También le hacen demasiado ruido a los picos. Nuestro cuerpo está preparado para ellos. ¿Qué es lo que hace cuando hay un pico de glucosa? Pues obviamente genera un pico de insulina y la vuelve a regularizar. Entonces, recuerda que lo importante es que la glucosa se mantenga estable. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues obviamente si estás teniendo estas hiperglucemias de rebote, este efecto Somogyi, puedes tener cuidado de tomarte bien todos los fármacos, esa parte es súper importante. Cenar, generalmente cuando no cenas, el ayuno más prolongado va a hacer que este efecto sea mucho más potente, pero de todas formas cena sin carbohidratos, ¿vale? También el fenómeno de Alba es algo muy parecido, es exactamente lo mismo, no se los voy a explicar ya. Aquí tengo mi acordeoncito, como pueden ver. ¿Qué otro punto es muy importante? Omisión de medicamentos. Muchas veces se nos olvida tomar los fármacos. Si tú estás tomando algún fármaco para controlar tu glucosa, el que tú me digas, simplemente metformina, glimepirida, el que tomes,
recuerda que si omitiste tomar el fármaco, pues puede generar un ligero aumento de la glucosa. Entonces, sé cuidadoso con los fármacos, pon atención en que no te estés brincando ninguno. Esta parte es verdaderamente básica. Y recuerda que algunos medicamentos, como justo los que mencioné, los hipoglucemiantes, como las sulfonilureas, pueden generar hipoglucemias, y la insulina igual. Y obviamente respuestas reactivas de rebote que te aumenten un poquito la glucosa. Pero bueno, pues eso ya es aparte. ¿Qué otro punto es importantísimo? Escucha bien, el ejercicio. El ejercicio es básico por 2 puntos. Uno, la falta de actividad física, pues obviamente el ejercicio por sí mismo va a mejorar la sensibilidad de la insulina. Entonces, si tú diario estás haciendo ejercicio diario y dejas de hacerlo, va a disminuir la sensibilidad de la insulina, y la glucosa que tu cuerpo consumía durante el ejercicio se va a dejar de consumir. Entonces, esto sin duda nos va a alterar los niveles de glucosa en sangre. Otro punto muy importante, también muchas veces, por ejemplo, justo ahorita tengo una paciente que me mandaba la glucosa que tenía después de hacer ejercicio. Las hormonas, recuerda cómo ya te dije cómo se llaman, hormonas de estrés, glucagón, cortisol, adrenalina, etcétera. Estas hormonas de estrés que hacen que se liberen, escucha bien, cuando hay algún tipo de estrés. ¿El ejercicio es estrés o no es estrés? Claro que es estrés. Si yo hago ejercicio, y sobre todo de alta intensidad, estoy liberando estas hormonas. ¿Y estas hormonas qué hacen? Pues obviamente van a soltar glucosa a la sangre, lo cual nos va a generar picos. Entonces, si tú te vas a tomar la glucosa tempranito, tómatela antes del ejercicio. Esa es la verdadera glucosa. ¿Por qué? Porque después del ejercicio, como vas a liberar estas hormonas, va a haber una hiperglucemia de rebote. De hecho, no sé si te ha pasado, pero muchos pacientes me preguntan, oye doc, es que ya no quiero hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando hago ejercicio después me tomo la glucosa y la tengo muy alta. No te estreses. O sea, es parte normal de lo que está haciendo el cuerpo, y el cuerpo va a volver a utilizar esa glucosa. Pero recuerda algo, un beneficio que ya se va a quedar ahí y no se va a perder es que vas a estar mejorando tu sensibilidad a la insulina. Entonces, haz ejercicio con regularidad. Recuerda que si eres paciente diabético, algo muy común es que puedes estar perdiendo masa muscular. Entonces, ¿qué ejercicio te recomiendo? Pues ejercicio de resistencia, pesas, crossfit, etcétera. ¿Para qué? Para que mantengamos la masa muscular. De por sí, conforme va pasando la edad, no sé si ya te pasó, ponme aquí, si tienes más de 40 años, pues arriba de los 40 empezamos a perder masa muscular. Y pues este es momento para que, si no te has suscrito al canal, te suscribas. Si te está gustando la información, actives la campanita y compartas la información. La verdad, toda la información que te estoy diciendo, vas a ver que te va a ser muy útil. Entonces, recuerda también que el ejercicio debe de ser progresivo. No empieces hoy a darle con todo. ¿Qué otro punto es básico? Infecciones, escucha bien, infecciones y enfermedades. ¿Por qué? Porque vuelve a aparecer el estrés, vuelven a aumentar estas hormonas contrarreguladoras, y entonces vuelve a haber alteraciones en los niveles de glucosa, insulina, etcétera. Entonces, una simple gripita, si tú eres paciente diabético, una infección de vías urinarias, cualquier infección, una infección estomacal, te va a disparar los niveles de glucosa. No te estreses, no te preocupes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obviamente controlar la infección, ¿no? Uno, pues sigue las indicaciones de tu médico. Dos, si te mandaron antibiótico, antiviral, lo que te hayan mandado, tómalo, sigue las indicaciones y pues guarda la calma, reposa. Muchas veces, escucha bien, hay que hacer ajustes de fármacos durante ese momento. ¿Por qué? Porque si las hiperglucemias se hacen muy intensas, muchas veces requerimos hasta utilizar insulina. Esto obviamente ya lo vas a tener que ver con tu médico, pero de entradita, recuerda que es un poco normal. Si la alteración es muy importante, pues te recomiendo que le avises. O sea, si tu glucosa la traías muy bien porque andas muy bien portado en 100 y sube a 130, 140, no pasa absolutamente nada, no tienes que avisarle a tu médico, regresar a valores normales. Pero si tu glucosa se va arriba de 200, 250, pues sí es importante que le digas para que te diga qué ajustes farmacológicos o nutricionales hay que hacer. ¿Va? Otro punto muy importante, el sueño. Muchas veces no tomamos en cuenta el sueño. Cuando tú dejas de dormir, acuérdense que las hormonas de estrés, ya las mencionamos, van a volver a aparecer, y obviamente va a disminuir la calidad de nuestros neurotransmisores. Durante el día nos vamos a sentir cansados, débiles, nos puede alterar el ánimo, y obviamente ya platicamos que el ánimo tiene directamente que ver con esto, y obviamente vamos a generar estrés. Entonces el sueño, la falta de sueño puede aumentar hasta el 20% tu glucosa. A ver, si ya me escuchaste y me entendiste bien, ponme aquí abajo 20%, porfa, ponme 20%, porque quiero que se te meta en la mente. Acuérdate que cuando aprendemos, una parte tiene que ser mecánica y otra parte tiene que ser la parte, o sea, cuando pasamos de lo intelectual a hacer algo físico, se nos queda grabado. Entonces, si tú estás durmiendo mal, te estás desvelando, no le estás poniendo atención a tener una buena calidad del sueño, pues obviamente esto puede alterar tu glucosa de forma importante. ¿Qué es lo que tienes que hacer?
métete a ver aquí en YouTube o donde tú quieras medidas de higiene de sueño. Las medidas de higiene de sueño son muy básicas: evitar la exposición a la luz azul, evitar el uso de pantallas, evitar estimulantes antes de dormir como la cafeína, etcétera, el Red Bull, ya sabes, todo esto hay que evitarlo, evitar ejercicio intenso, obviamente evitar estar haciendo corajes, ya disminuir la intensidad de la luz antes de dormirnos. Todos estos puntos son muy importantes para tener una buena calidad de sueño, pero recuerda algo y por favor no lo olvides. Es necesario que tú tengas tu propio horario. ¿Por qué? Porque todos creemos que todos debemos de dormir 8 horas. Claro que no. Hay personas que con 6 horas están perfectamente bien, hay personas que con 10. Entonces tú date cuenta cuánto es el horario que duermes bien, que te despiertas cómodo y que te permite tener buenas actividades, y trata de respetar un horario. Y bueno, vuelvo a repetir, ve las medidas de higiene de sueño. Bueno, ¿qué otro punto también es importante? El uso de fármacos. Hay algunos fármacos que nos van a disparar la glucosa, como cuáles, como los betabloqueadores, el propanolol, atenolol, metoprolol. Todos estos fármacos pueden alterar ligeramente la glucosa. Los diuréticos tiacídicos, lo dice el nombre, como la hidroclorotiacida, entonces esos pueden alterar ligeramente la glucosa. Y los corticosteroides, que eso ya todos lo sabemos, ¿no? O sea, como la betametasona, dexametasona, todos estos también, obviamente, si les acabo de decir que el cortisol sube la glucosa, pues esto es un tipo de cortisol, ¿sí me entienden? O sea, es exactamente el mismo grupo, entonces nos va a generar alteraciones en la glucosa. Creo que esto es demasiada información, a lo mejor está medio aburrido el video, porque la idea es que sean videos muy simples, pero bueno, creo que es importante. Y otro punto, que es lo que te decía, que es de los puntos importantes, escucha bien, escucha bien. Si tú llevas muchos años descuidándote, teniendo obesidad, teniendo alteraciones en la glucosa, siendo sedentario, etcétera, el daño es progresivo. Escúchalo bien, el daño es progresivo. Por eso se llaman enfermedades crónicas. Y escucha bien, las enfermedades crónicas, el problema es que son degenerativas, por eso se llaman crónico-degenerativos. Cada vez se va dañando más y no hay recuperación. Entonces, algo que puede estar pasando, si esta glucosa está aumentando, 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 y tú estás haciendo lo mismo, muchas veces es literal el cuerpo el que está perdiendo su capacidad de adaptación. De hecho, eso significa el envejecimiento. El envejecimiento es la pérdida de la capacidad de adaptación del cuerpo. Entonces, si tú estás perdiendo esta capacidad para que tu páncreas produzca buena cantidad de insulina, para que tenga una buena sensibilidad a la insulina, muchas veces, aunque estés haciendo bien dieta, ejercicio, etcétera, no se puede controlar, que requieres ajuste farmacológico. Le guste a quien le guste, le arda a quien le arda. Es que los médicos a fuerza quieren medicar. Hay veces que se requiere, punto, no hay más chingones. Entonces, esta parte es importante, ¿va? Y bueno, en resumen, si quieres platicar de otro tema con evidencia médica, con evidencia científica, déjame aquí qué tema te gustaría que platicáramos. Por favor, comparte la información, dale like, déjame un comentario, nos ayudas mucho dejando un comentario. ¿Por qué? Porque así el algoritmo nos ayuda a ver que les interesó el tema, y pues que esto pueda llegar a más personas. Te agradezco mucho, un abrazo chingón. Recuerda que estamos en reto, y vamos a empezar un reto en el que les vamos a dar todo lo que necesitas aprender. Van a haber clases todos los jueves. Todos los jueves vamos a dar una clase de distintos temas. Entonces te espero ahí en el reto, vamos a hacerlo en equipo. Recuerda que las adicciones se trabajan en equipo. Un abrazo chingones.